Seguimos acá en Modo País y ya está con nosotros Cristian Di Candia, viceministro, subsecretario, como se le dice formalmente, de Vivienda. Bienvenido. Felicitaciones por esta nueva responsabilidad, después de haber pasado por una intendencia en donde tuviste un buen tiempo en la intendencia. Sí, bastante más de lo que imaginábamos, Claro. por la pandemia 2020, Exacto. ¿no? Debería haberme ido en julio y me quedé hasta diciembre. Fueron casi 2 años, un año Exacto. y 11 meses. Sí, fue un en montón. total desde abril del 2019. Claro. Y muy contento, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Y bueno, la verdad que con mucho entusiasmo por lo que viene por delante. Bienvenido entonces. Bueno, obviamente vivienda, uno de los temas fundamentales, venimos hablando de lo que es la pobreza multidimensional, venimos hablando de la dificultad que hay, sobre todo en las familias con jefatura femenina. ¿Cuáles son las principales líneas de acción que se plantea hoy este ministerio? Bueno, nosotros estamos en pleno armado del Plan Quinquenal de Vivienda. La idea es, en mediados de abril, tener pronto para presentar en presidencia el paquete de medidas que vamos a tomar durante este quinquenio para, diría yo, mediados de mayo, poder empezar ya a delinear con más detalle el presupuesto quinquenal. Todos sabemos que este año nosotros nos manejamos con el presupuesto quinquenal anterior y que durante este año se discute en el Parlamento el presupuesto que vamos a tener para el próximo quinquenio. Obviamente que esas medidas van a estar enmarcadas en lo que fueron los compromisos de campaña, en una línea muy fuerte con todo esto que tú decís de pobreza, de vulnerabilidad, enfocada principalmente en la primera infancia, como va a estar seguramente en cada uno de los ministerios las diferentes líneas de políticas públicas, porque fue un punto muy fuerte de la campaña del Frente Amplio, pero también un punto donde hubo acuerdo entre todos los partidos de que era algo que había que enfocar con mucha fuerza. Luego, todo lo que es primera vivienda, que tanto Yamandú como Carolina en aquel momento en la Plaza de Toros de Colonia prometieron medidas para el acceso a la primera vivienda. Todos sabemos que hay muchas familias que tienen trabajo, que tienen sus ingresos, que de repente no son bancarizables o que no pueden llegar al ahorro previo que necesita un banco para poder pagar mes a mes una vivienda. Bueno, allí vamos a tener también algunas medidas. Después hay todo un paquete referido a cooperativas. Y después ver cada una de las herramientas que tiene el Ministerio, que son muchas, cuáles se mantienen como están, cuáles se transforman y qué otras soluciones podemos incorporar. Cuando hablamos de acceso a la vivienda, no es solamente la propiedad de la vivienda, que muchas veces entre los uruguayos está eso de tener la casita propia, en fin. En realidad lo que nosotros debemos trabajar es, cuál es la solución habitacional para que las familias tengan un techo digno donde vivir. Y eso, bueno, allí claro, tenés... por ejemplo, Cristian, eso es Sí. interesante lo que vos planteás, porque en el mundo, yo una vez hablaba me acuerdo que vino una persona a disertar sobre soluciones habitacionales, y decía que él veía que en Uruguay estaba instalado ese concepto de tener la casa propia. Está súper instalado. Y en el mundo como que No eso ya no es tan así. No es tan así. Los jóvenes tampoco lo tienen, ¿no? Yo creo que los jóvenes están yendo Sí, hacia el mundo esto es de mucho no más hace falta. dinámico, mucho más cambiante. No significa que una persona vaya a vivir. Mis abuelos vivieron prácticamente toda su vida en la misma casa, ¿no? Bueno, mis padres, donde viven hoy, nosotros desde el año 80 y pico viven ahí, ¿no? Estamos hablando de 40 años en la misma casa. Yo en los últimos 10 me mudé como 4 veces, ¿no? Claro. Bueno, alquilando es mucho más normal y fácil que uno varíe, pero la vida de la gente, los mercados laborales han cambiado mucho. Claro, y eso hay que tenerlo presente. Y eso hay que ¿no? tenerlo presente. Entonces, hay que ver de qué público hablamos, porque los públicos objetivos del sistema público de vivienda son muy diferentes, ¿no? Una cuestión es la vulnerabilidad extrema, que hay que atacar cuanto antes. Ahí abre un paréntesis, y cuando digo cuanto antes, la ministra ha sido muy claro también, no es solamente los procesos de realojo, sino qué hacemos en el mientras tanto, ¿no? Porque ahí un proceso de realojo entre el trabajo social, la construcción de las viviendas, puede llevar varios años, y de repente un niño que tenía 1 o 2 años pasó a tener 8 o 9, ¿no? Y ahí sucedieron muchas cosas en la vida de ese niño que tienen consecuencias muy largas después. Entonces, estamos viendo en ese mientras tanto qué hacer. De repente es una construcción rápida de madera, de repente es una construcción... lo estamos viendo, pero buscarle la vuelta para rápidamente tener resultados, sobre todo en pobreza infantil. Pero entonces, cerrando el paréntesis, una cosa es esto de la vulnerabilidad extrema y otras son estos públicos diferentes objetivos que de repente necesitan una mano con el alquiler.
¿no? Entonces, quizás nosotros preferimos subsidiar una parte o una cuota parte del alquiler que tener familias que por no sostener ese alquiler caen en la vulnerabilidad. Cuanto menos caiga, mejor luego para la política pública, ¿no? Sí, nos acota bien la productora por interno. Muchas veces es la clase media la que queda por Totalmente. fuera. Lo que estabas diciendo, es así. Que de repente al pueden quedar pagar, fuera, la familia tiene sus ingresos, vive bien, no tiene problemas, pero no llega a ahorrar. Entonces no llega a tener el ahorro previo que pide un banco. Bueno, ahí hay que tener claramente algunas herramientas, estamos pensando varias, algunas directamente del Estado, otras trabajándolas con privados. El otro día estuvimos reunidos con la Cámara de Construcción y con APCU, le pedimos también una mano, queremos que los actores privados, más allá, obviamente, de generar sus negocios y de mejorar sus ingresos y de hacer, digamos, lo que tengan que hacer en el mercado privado, nos ayuden también, que nos ayuden a ayudar a esta gente, ¿no? Bien. Vos has hablado de la mayor cantidad de soluciones habitacionales posibles, pero tal vez sin dar un número específico. Sí. ¿Se puede dar ese número? Porque si no, digo, ¿cómo se rinde cuenta de algún modo a la población sin tener quizás trazado un objetivo numérico? Nosotros vamos a tener que trazar objetivos para el plan quinquenal, porque es así, vamos a tener que poner un número, ¿ah? Una idea de número. Lo que no quisimos en todo este periodo, mientras estábamos en un proceso de transición, mientras estamos haciéndonos del estado de situación de cada uno de los planes y viendo dónde vamos a enfocar las baterías, porque el presupuesto obviamente no es infinito, nosotros vamos a tener una torta, vamos a decir, bueno, ¿dónde vamos a apostar más? Vamos a apostar al alquiler social, vamos a poner más recursos para generar mayor cantidad de sorteos para cooperativas, vamos a poner el 75% de los recursos en la vulnerabilidad social. Bueno, hasta que no definamos eso no queríamos generar expectativas, porque nos pasó año tras año en los periodos pasados, en las campañas pasadas, que de repente un candidato salía y decía, vamos por el asentamiento cero. Eso es irresponsable, es imposible pensar que vamos a ir a un asentamiento cero en 5 años. O decir, vamos, como pasó la vez pasada, 50.000 viviendas. No hay manera de que la construcción uruguaya genere 50.000 viviendas, construya 50.000 viviendas en 5 años. Entonces, hay que ser responsable por la expectativa que genera. La persona que está en un asentamiento, la persona que no tiene un hogar digno, siente que vamos a hacer tantas viviendas y dice, bueno, me tocó. Hoy son 200.000 las personas aproximadamente, unos 600 asentamientos, ¿no? Son muchísimos, sí. Ese es el número, más o menos. No está cerrado, hay que cruzar datos. Si van a hacer un estudio justamente para saber exactamente de cuánta población estamos hablando, porque se han manejado incluso los datos de techo, por ejemplo, que es una organización. Sí, hay que cruzar datos. La información no es 100% certera. En el censo, una de las críticas fue, claro, el censo. Censar. Exacto, en el censo se criticó específicamente que había muchas personas en asentamientos que como era riesgoso ir hasta allí o por distintos motivos no fueron censadas. Entonces, ¿hay algún plan específico? Porque necesitamos saber cuál es la realidad, Totalmente. ¿verdad? Sin información de calidad y sin buenos datos es difícil hacer políticas públicas que realmente lleguen a las personas que queremos que lleguen. Ahí tenemos que tomar los datos que tiene el Estado, ¿no? Tanto del censo, del INE, como también las organizaciones sociales que trabajan en las zonas que son los que pueden estar ahí sin mucho problema. Esa es la realidad de los barrios hoy. Digo, bueno, vos trabajás mucho los temas de seguridad y sabés que es así. El Estado, hay lugares donde les cuesta mucho entrar y, sin embargo, de repente entran las ONG, entran las iglesias. Bueno, hay que trabajar con esas organizaciones, la ministra lo ha dicho. Claro, el que es de afuera no puede entrar. Quizá también ahí hay que revisar cómo se puede hacer un censo, por ejemplo, tomando en cuenta el trabajo con la comunidad. Por supuesto, es así. Te aprovecho y sigo en esa misma línea. Ustedes han hablado de, en las bases programáticas, hablaba de reactivar el plan Juntos, en vez de ir por la vía del plan Avanzar, que tenía el gobierno que ya se fue. Tienen algunas pequeñas diferencias, ¿no? Porque al fin y al cabo el Juntos tiene mucho más que ver con el desarrollar la propia familia, la vivienda. ¿Van a ir por esa idea de desarrollar, involucrar a las personas en la construcción? ¿Por dónde crees que hay que ir y si el plan Avanzar queda de costado? Bueno, varias cosas. La primera, nosotros no venimos con un espíritu refundacional. En principio, este año, con el presupuesto que viene, el presupuesto quinquenal anterior, los planes van a seguir avanzando tal como están, en el sentido de que tienen obras en ejecución y lo responsable es que siga corriendo.
En el análisis del presupuesto quinquenal siguiente, nosotros obviamente vamos a evaluar cada uno de los planes y vamos a ver si siguen tal como están, si se genera algo conjunto, si es necesario tener 5 o 6 ventanillas diferentes de vivienda, porque en algún momento quizás fue necesario por alguna razón, quizás ahora no lo sea, yo no digo que se modifique o no, pero sí que lo estamos evaluando, que es lo responsable de evaluarlo. Hoy tenés solamente la DINISU, que es la dirección digamos, del área social, para explicarlo más claro para la gente. Tenés el plan mejoramiento de barrios, el proyecto mejoramiento de barrios, que trabaja a través del proyecto BID, de un fondo BID, con el PNUD. Tenés el plan Juntos, tenés el plan Avanzar. El plan Avanzar a la vez también incorpora diferentes factores de los otros planes. Está todo bastante también entreverado. Está el BID ahí, exactamente. Bueno, tenés MEVIR, ¿no? Está el Banco Hipotecario. El sistema público de vivienda es muy amplio y no es tan claro, ¿no? Lo que sí seguro, ya acordamos con la ministra que vamos a trabajar, es en la facilidad de un medio web o de una aplicación donde las personas puedan entrar, poner las características de su vida, decir, bueno, yo soy fulano de tal, gano tanto, vivo con tales personas, tengo estos ingresos formales, tengo estos informales, y que a partir de ahí se pueda desplegar las diferentes posibilidades que tiene el ciudadano de acceder a diferentes planes. No solamente de vivienda, sino también, como ha dicho Cecilia, de repente de arreglar un baño. Claro. Porque una cosa es, o de arreglar un techo, porque esas cosas que las casas no se mantienen y con los años terminamos generando situaciones de vulnerabilidad, cuando quizás era mucho más fácil arreglar una sanitaria que esperar 15, 20 años después a tener que poner una casa porque la persona terminó un asentamiento, ¿no? Está claro. Cristian, mirá lo que te iba a preguntar. Sí. Personas en situación de calle, y te lo pregunto porque vos estuviste Sí. en la Intendencia, y en realidad la mayoría de las autoridades están hablando de que este nuevo gobierno tiene que trabajar en conjunto, Sí. y creo que para abordar este tema no es solo el Ministerio de Vivienda el que puede dar una mano, pero ¿qué papel puede jugar el Ministerio de Vivienda allí? Y te pregunto esto atendiendo a la gran cantidad de viviendas abandonadas que hay en Montevideo. Sí, acá hay dos temas. Voy a empezar por el final, porque esto es algo que la gente dice, bueno, hay tantas casas vacías, ¿no? De hecho, salió en el censo 150.000 o 200.000, ya la verdad no recuerdo el número exacto, pero, a ver, la realidad es que de esas casas hay que ver, no te digo una por una, pero sí cada uno de los conjuntos, por qué están vacías. Hay muchas que tienen dificultades de sucesión, que son cuestiones legales, hay otras que están vacías en realidad porque son segunda vivienda, personas que la tienen, digamos, para veranear o lo que fuera. Cuando uno va al núcleo más cercano, más chico, el conjunto no es tanto, andan en 50.000, 60.000 viviendas, que igual es todo un tema, Es ¿no? un Es todo un montón tema. igual. También hay que tener en cuenta que la sociedad cambió mucho. Ayer una arquitecta, asesora de la DINAVI, la Dirección Nacional de Vivienda, dice, vos fijate que hace 30 o 40 años, una familia de 6 personas o 7 personas vivía en 80 metros cuadrados, 90 metros cuadrados. Hoy eso no sucede. Hoy en general, digamos, dentro de lo que es la vida digna, una familia, una persona que vive sola utiliza por lo menos 35 metros cuadrados. Sin contar que en un divorcio, una separación, por ejemplo, con niños de por medio, esos niños utilizan 2 dormitorios en 2 casas distintas, ¿no? No solamente hay 2 viviendas para lo que era una, sino que además esos niños duermen unos días en una casa y otros días en otra. Por eso a veces no se explica por qué la gente sigue comprando apartamentos. Sí, es que sí. Totalmente, y además la construcción, uno dice, pero no hay casas suficientes. Bueno, en realidad hay vivienda usada libre, pero la construcción de vivienda sigue siendo necesario redensificar en altura, construir en altura. Hay una discusión que tenemos que dar con los departamentos de planificación de las intendencias. Pará, y vos hablabas hace un ratito de la madera también, ¿no? ¿No se descarta el uso de la madera como material de construcción? No se descarta. Ya voy ahí, pero no quiero dejarlo de situación de calle colgado, que arranqué por este lado. La situación de calle, obviamente que es muy compleja, es de las situaciones más difíciles de resolver, porque, como bien decís tú, no se soluciona dando una vivienda solamente. Allí se precisan políticas muy fuertes del Ministerio de Salud Pública, hay toda una cuestión de salud mental que juega y que juega fuerte. El MIDES es el que tiene, en realidad, el liderazgo en torno a la situación de calle.
por lo que hemos hablado con Cecilia, nosotros obviamente vamos a poner recursos y vamos a poner ideas y ganas en colaborar y en apoyar todo ese proceso. Respuestas hay que encontrar. También vuelvo a lo mismo de los asentamientos. Hay que intentar que las personas no caigan en situación de calle. A veces es mejor generar políticas o colocar recursos antes de la caída en calle, ¿no? Ahí también, obviamente, con el Ministerio del Interior y con todo el sistema de cárceles hay que trabajar muy bien, porque muchas veces salen con un boleto al centro de Montevideo y quedan allí. Si bien han habido esfuerzos en los últimos años, es así, para generar algunas salidas laborales a la salida de cárcel, obviamente son casos muy puntuales, son muy pocos, y la realidad es que terminan siendo situaciones de calle. Y con respecto a la madera, diría que es madera y el resto de los nuevos métodos constructivos. Estos son cuestiones que vinieron para quedarse acá y en el mundo. Y son más económicas. Lo que sí, hay que estar seguro que, digamos, no meter la pata. Porque Claro, está el tema de Durazno, eso te iba a decir. quedó allí. Sí. Tenemos en Fraiventos, en Río Negro y en Paysandú también 2 cooperativas que se hicieron con métodos constructivos nuevos, que en su momento se vendieron como rápidos, más económicos. En los hechos, las casas esas no se pudieron ocupar, están todas rajadas, hay cuestiones legales, litigios, o sea, es bastante compleja la situación. Entonces, la realidad es que hoy el Ministerio tiene unos 20 métodos constructivos aprobados, más o menos, no más, uno menos. No siempre son los que eligen los cooperativistas o los que eligen las personas a la hora de construir. El Ministerio tiene que ser muy cuidadoso con eso. Ahora, la realidad es que esto viene para quedarse y nosotros todo lo que facilite el acceso a la vivienda a buen precio, buen tiempo, siempre que sea digno y de calidad, vamos a apoyarlo. Sí, por ejemplo, el caso que dabas... Sabemos que genera ruido, ¿no? Porque obviamente hay status quo, hay zonas de confort, pero bueno, Sí. el mundo es así. No, el caso que dabas de Durazno, simplemente para poner en contexto a la gente, iba a ser el edificio más alto de Sudamérica. Qué necesidad, ¿no? Con la construcción de la madera como material, justamente, y quedó trunco. La idea es retomarlo a eso. Y tenemos que ver cómo resolverlo. La verdad que no es una prioridad tampoco, ¿no? No ha sido una prioridad en estos días con los líos que tiene la gente para acceder a la vivienda. No es una prioridad, pero tenemos que resolverlo. Eso de alguna manera hay que cerrarlo. Lógico. Bien, Cristian. Dale. Perdona, hablaron en las bases programáticas, ustedes hablan de diseñar políticas activas que incidan en el mercado inmobiliario. ¿A qué se refieren con eso? Bueno, obviamente que hay todo un marco regulatorio y hay leyes que inciden en el mercado de alquileres principalmente. Vamos a comenzar trabajando en un observatorio inmobiliario, que es algo que la ley prevé, pero que no está hecho. Hoy día el Estado, el propio Ministerio, depende de un poco de lo que la Cámara Inmobiliaria o las diferentes inmobiliarias le marquen sobre los precios de la tierra, los precios de alquileres o de compraventa. Nosotros creemos que hay que terminar de generar ese observatorio inmobiliario para que el Estado sepa realmente cómo se están moviendo los precios. A nivel de esa vivienda información promovida, que sea del propio Estado. Claro, Bueno, Sí, a a nivel de veces vivienda promovida o A en su veces momento era de hay interés viviendas social. que vos ves y decís, esto no vale lo que están pidiendo. bueno, totalmente. Eso Pasa es que el claro. mercado se mueve hoy libremente. Exacto, Por demanda y oferta y y demanda. por ley hasta el 2034 el Estado tampoco podría controlar o regular los precios de alquiler. Eso es así. Por ejemplo, en todo caso, claro. en el 2034 Se dará la discusión. se dará la discusión. La cuestión es que no se pueden regular. Lo que sí se pueden generar son estímulos a la baja o algún tipo de instrumento que nos permita tener cierta cantidad de vivienda para algunos usos, ¿no? Que eso es lo que vamos a trabajar con los operadores privados. Pero te decía lo de la vivienda promovida o interés sí. social, que hubo Bueno, un claro, cambio ahí. En 2011 fue la ley de vivienda social, después cambió a vivienda promovida, en el 2020 hubo algunas transformaciones más en el marco de la ley. Nosotros la estamos estudiando, lo hablamos el otro día, lo razonable y lo prolijo con cualquier gestión es rever esos marcos normativos. No significa que sí o sí vayamos a enviar al Parlamento modificaciones, pero que sí algunas cuestiones las vamos a negociar con los operadores privados. Nosotros necesitamos tener alguna de esas viviendas para políticas del Ministerio. Veremos cuáles son los topes. El Estado necesita comprar a otros precios y si el Estado pone un 10%, si exonera la renta durante 10 años, bueno,
Sí, porque está también tiene que ocurriendo con tener viviendas de muy alto valor, Sí. por ejemplo, hacia el este del país. Bueno, eso de- fue el de cambio del Montevideo, por 2020. Ahí hay que rediscutir las zonificaciones. La directora de Ordenamiento Territorial está pensando en eso. Hay que ver cuáles son las zonas donde uno permite esos estímulos y cuáles no. Bien, perfecto. Cristian Di Candia, gracias por estos minutos. Ha sido muy amable. La seguimos en cualquier momento y mucha suerte. Muchísimas gracias y a las órdenes cuando quieran.